los últimos tiempos la seguridad vial ha incrementado la accidentología, no sé si está bien decirlo desde lo jurídico, accidente o incidente, estos accidentes de tránsito como coloquialmente se le denominan. ¿Qué hay que hacer ante un accidente de tránsito? ¿Qué hay que hacer ante un accidente? Lo tenemos al doctor Adriel Cabello, abogado en varios aspectos, pero vino hoy a hablarnos de este tema. Adriel, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gusto saludarte. Buen día y gracias por la invitación. Bueno, digo bien cuando digo accidente, porque accidente es algo fortuito, algo del azar. ¿Es un incidente habitualmente? ¿Cómo se lo denomina correctamente? Sí, es un accidente que puede tener diferentes causas, pero en cualquier caso lo que importa es la responsabilidad civil que desprende. Bien. Responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de reparar a otra por un daño causado, básicamente. Bien. Independientemente de la causa en sí, si fue con intención, sin intención, si fue un accidente, si fue algo premeditado, bueno, sí se desprende en diferentes responsabilidades, ¿no? Como puede ser la civil para reparar o incluso en algunos casos puede desprenderse alguna cuestión penal también. Bien. Responsabilidad civil vendría a ser básicamente en lo patrimonial. Sí, básicamente es la reparación de los daños causados a terceros en sus bienes o también en aspectos vinculados a la salud. Ajá, bien. Muchas veces puede pasar que un accidente que parece leve, que fue algo en el paragolpes y nada más, y se ponen de acuerdo y arreglan ahí y no termina ahí el problema porque después la persona que recibió el impacto tiene un problema cervical que surge días después. Claro. Y incluso meses después puede aparecer una demanda por este tema. Entonces, bueno, lo que yo también veo es que la gente al no saber cómo actuar, porque no es algo que te pasa todo el tiempo, ¿no? Termina no tomando las medidas necesarias en el momento y después se terminan quedando sin cobertura, ¿viste? El seguro no termina respondiendo por diferentes causales. Y bueno, la verdad que algo que parece muy chico termina dándote un dolor de cabeza muy grande. Hay varios mitos que pasan con los accidentes o incidentes de tránsito. Es lo del fallo, quién tiene la responsabilidad, quién debe pagar según la regulación. ¿Esto es así o se necesita, digo, el que entra por la derecha a una boca calle, la típica, ¿no? Es el que tiene prioridad. ¿Existe prioridad de paso? ¿La senda peatonal es parte de la vereda? ¿Quién tiene prioridad? ¿Cómo se maneja esto? ¿Hay una tratativa especial? Sí, en definitiva lo importante es al momento de sufrir un accidente no hacer interpretaciones en función de lo que uno escuchó. Muchas veces, ¿qué pasa? El mayor problema de todo esto es cuando después el seguro no termina cubriendo, ¿no? Uno piensa, tengo el seguro, así que está todo bien, y no funciona de esa manera. Hay aspectos en la ley de seguros que terminan dejando a la persona sin cobertura. Por ejemplo, uno de ellos es el asegurado no puede hacer acuerdos con la otra parte en el momento sin intervención de la empresa de seguros. No existe esto de, no, queda tranquilo, yo me hago cargo, queda tranquilo, te arreglo el paragolpe y estamos. Bueno, y después otros aspectos a cumplir, ¿no? La ley de seguros establece que vos tenés 3 días corridos desde el momento que tomaste conocimiento del hecho para denunciarlo en la empresa de seguros. Perdón, esto es crucial, esto es importantísimo. 3 días corridos, no hábiles, corridos para denunciar a la empresa de seguro, para informarle el siniestro. Tal cual. Desde el momento que vos tomás conocimiento. Acá en un caso de un accidente de tránsito, bueno, vos lo sabés inmediatamente, pero bueno, esto es para todo tipo de seguro, no sé, un seguro del hogar que fuiste de vacaciones, volviste y te enterás que en algún momento de ese periodo que estuviste ausente, te ingresaron a tu domicilio y te robaron. Bueno, bien. La obligación es a partir del momento en que el asegurado toma conocimiento del hecho, básicamente. Y después, bueno, la responsabilidad no se limita solamente al que iba manejando en algunos casos, porque puede ser que el auto no estaba transferido. La persona compró el auto hace mucho, no registró la transferencia del dominio del vehículo, y en estos casos mucha gente se sorprende porque dice, yo vendí esta camioneta hace 2 años y ahora me llegó una demanda y tienen que terminar respondiendo finalmente en muchos casos, porque oportunamente no hizo la denuncia de venta, por ejemplo,
nada, Esto recae sobre el titular dominial, ¿no? ¿A nombre de quién? Y de quién lo manejaba. La persona que iba manejando, por supuesto, pero digo, si la persona que va manejando no tenía autorización para manejar ese vehículo, el seguro puede no responder. Si el registro estaba vencido, puede no responder. Después hay algo que es un tema muy interesante, que es cuando la persona que va manejando tiene un accidente y está bajo efectos del alcohol. En estos casos, el seguro no va a proteger el patrimonio del asegurado en sí mismo, pero sí podría responder por los daños causados a terceros, digo. Ah, bien. Hay que pelearlo, hay que demostrar cómo fue y demás, pero hay fallos en los que una persona que iba manejando y provoca daños a otra y está bajo los efectos del alcohol, termina teniendo que responder el seguro por los daños ocasionados a los terceros, ¿no? Bien, después el seguro lo que va a hacer es repetir en contra de... Ahí está, una cláusula de repetición. Esto es importante porque también es uno de los mitos, ¿viste? Que dicen, no, si estás bajo la influencia del alcohol o lo que fue, drogas o cualquier otra cuestión química, el seguro no te cubre. Hay fallos que sí cubre, después el seguro verá qué hace después, pero el damnificado puede cobrar. Puede reclamar, sí. La industria del seguro en Argentina es bastante compleja. Tenés muchas compañías que tal vez su negocio es no pagar. Claro. ¿No? Y que la gente en general no reclama. ¿Sí? Termina haciendo malos arreglos, la gente lo acepta y demás, porque a veces también te termina saliendo... No es que te sale más costoso, es mucho trabajo decir, che, vamos, busco un abogado, presentamos una demanda, lo peleamos, hay que... un tiempo, dar la pelea en la justicia y se termina consiguiendo resultados, pero la gente por ahí evita ese camino y dice, bueno, listo, ya está, el auto, sigo trabajando y a otra cosa. Y muchas empresas de seguros se financian con esto, con que la gente no reclama como tiene que ser. Claro, es más que nada, y esto pasó con la obligatoriedad también de la responsabilidad civil contra terceros de los automóviles, ¿no? Lo pagan al seguro por si me para la policía, y la verdad es bastante más amplio y es una cobertura interesante, ¿no? Tal cual. El seguro es una buena herramienta, pero si no la usas bien, no te salva. Claro. ¿Sí? Si vos no avisás cuando ocurre el siniestro, si vos le prestaste el auto a alguien y no tenía el correspondiente permiso para poder usar ese auto, para poder manejarlo, y muchos otros factores, termina pasando esto, ¿no? Y después lo importante también es al momento del accidente poder recabar las pruebas necesarias, ¿no? Tenés que sacar fotos del lugar, guardar conversaciones con la otra parte, hacer por ahí un buen video para poder identificar el lugar donde sucedió, ¿no? A veces te pasan una foto ahí cerquita que se ve solamente el daño, vos ves un paragolpe pero no sabes dónde está, en qué ciudad, en qué esquina. Digo, toda esa prueba hay que juntarla. Después, nada, tenés un dolor que te parece leve y que se va a pasar y tenés que ir a la guardia y que quede registro, porque después tenemos casos en los que una persona por un accidente leve quedó con un daño importante en la cervical o con alguna... no pudiendo hacer algunas actividades que antes sí podía, y por no haber ido al médico oportunamente, después es muy difícil probar el nexo causal y demostrar en la justicia que esta incapacidad surge a raíz de ese accidente. Tengo una pregunta que me hacen por acá. Facundo dice, buen día, si tengo ART, ¿me corresponde que me pague la ART o la aseguradora del que me chocó? Bueno, habría que verlo en detalle, ¿no? Digo, ¿no? ¿Cómo? Porque, claro... En principio podrían tener responsabilidad compartida. Lo de la ART va a responder únicamente si vos estabas yendo al trabajo o volviendo del trabajo. In itinere. Exactamente. En cualquier otro caso, no. De todos modos, hay que hacer el reclamo ante las dos compañías de seguro. Sí. Buen día para el doctor. Si le podemos preguntar si tengo el seguro vencido, ¿me puede cubrir? ¿Puedo reclamar de la misma manera o recae sobre mí? Yo choqué desde atrás y me dijo el policía que actuó que era mi responsabilidad el choque por chocar de atrás. Esto también hay un mito ahí, ¿no? Que siempre paga el que choca, ¿no? Sí, eso se dice. Pero bueno, la verdad es que cada caso es distinto y lo importante es no a raíz de esos mitos tomar una decisión en el momento, ¿no? Es asesorarse, es denunciar al seguro y después ver, porque vos tal vez arreglas ahí en el momento y estás cometiendo un error
importante. El tema de la cuota vencida del seguro, bueno, hay que ver el tiempo que pasó y si es salvable, si todavía se puede pagar, si estás en un... No es lo mismo, digo, se me venció hace 2 días y la puedo pagar, que ya estoy sin cobertura porque la verdad que se había caído el débito hace 2 meses. Mucha gente piensa que tiene seguro y no lo tiene, que tiene cobertura y no lo tiene. ¿Viste? Esto también es una de las principales causales por la que las compañías rechazan los siniestros, ¿no? Esto del débito caído es la típica. Muy común, es muy común. Y sí, efectivamente la empresa lo primero que te va a decir es que no pague. Después, bueno, hay que iniciar la pelea y ver de qué forma se puede determinar en función de las pruebas quién es el responsable, el seguro de quién tiene que pagar y si efectivamente tenía cobertura o no la persona. Hay varios mensajes por acá, voy leyendo algunos para que estoy buscando que me pasaron recién, pero decía interesante. Dice lo siguiente: yo tenía un seguro que tenía 11 meses de pagar y 1 mes de descanso. Tuve un accidente en el mes 12 y el seguro no me quiso cubrir. Tuve que pagar yo el accidente. Hay algunos seguros que te dicen eso, ¿no? Que te cobran 11 meses y uno descansa. Una modalidad, ¿no? Para que se note estima una herramienta de marketing de la empresa de seguro. Una cuota bonificada, que en realidad es que la prima de ese mes te la cargan en los otros y es como si fuera menos de un 8% de descuento, una cosa así, ¿verdad? Claro, pero en realidad vas pagando lo mismo, pagas el premio, ¿no? Ahí hay que ver de qué forma está instrumentado en la póliza. Bien. De la forma en la que lo relata en el mensaje, la empresa debería cubrir. Bien. Después hay que ver la póliza efectivamente que decía y que no haya sido por ahí un artilugio del vendedor, del productor de seguro para venderle y en verdad no tenía esta cuota de descanso o esa cuota de descanso se iba a instrumentar en otro periodo. Si efectivamente le llegó una boleta de pago con peso cero o le llegó una y porque él pensó que tenía que le correspondía en ese mes la cuota bonificada no la pagó. Bueno, hay que analizar el caso. Podría escribirnos a alguno de nuestros números de WhatsApp y podemos analizar en profundidad su póliza y el siniestro. Bueno, en el número de San Luis, si estás en San Luis, amigo, amiga, 2664-888727. Si estás viendo YouTube, lo tenés en pantalla. Si estás en el resto del país, 11 23 16 36 58. Los reitero, empiezo por el de Capital Federal, 11 23 16 36 58 en la provincia de San Luis y alrededores. 2664-888727. Y acá llega un mensaje que es interesantísimo, Adriel, y por ahí puede abrir un abanico de cosas muy, muy, muy complejas. Digo, porque puede estar atado a legislaciones municipales con las ordenanzas, a legislaciones provinciales e incluso nacionales. Y dice lo siguiente: buen día, Choco, pregúntale por favor qué responsabilidad tiene el Uber. Yo iba de pasajero, choqué y tengo un dolor en la nuca. ¿Se puede hacer un reclamo a Uber, al chofer o a la municipalidad por no estar regulado? Mira, en principio al conductor del vehículo y en principio a Uber se podría hacer un reclamo. ¿Qué sucede? Otra de las causales por las que los seguros a veces se terminan rechazando es que se declaró un destino para el vehículo y se usa para otro. El caso más típico justamente es el Uber. Vos decís, yo lo declaro como uso particular y hago un servicio público de transporte de pasajeros, ¿sí? Que sería Uber. Vienen seguros específicos para transporte de pasajeros y que lo pueden usar tranquilamente los choferes de Uber. En ese caso, el reclamo se va a hacer en principio contra el chofer, quien iba manejando, que es la persona de quien vos conocés los datos y o el titular registral del vehículo. Y después ahí se determinará si tenía una póliza que va a cubrir ese tipo de siniestro o no, pero sí que se puede repetir contra la empresa con la que vos contrataste el servicio, que es Uber. Me parece que es súper viable. ¿Y si no tiene póliza? ¿No tiene póliza? ¿Póliza que cubra transporte de pasajeros? ¿Qué es una póliza? Es algo, vos pagas una prima, vos pagas un determinado monto fijo por mes para un posible riesgo que no sabés si va a ocurrir o no. ¿Sí? Bien. Si el riesgo es tuyo, el riesgo de que ocurra un accidente es tuyo. Vos destinás un dinero mensual para, en el caso de que este imprevisto suceda,
y se me presenta este riesgo, se concreta y tengo ahora un problema económico que afrontar, esto que yo pagué va a responder. Ahora, si vos no tenés una póliza de seguro, vos no tenés un seguro, el riesgo no desaparece. La responsabilidad la seguís teniendo. Entonces, en este caso, va a tener que responder. Y va a tener que responder por el total, para reparar totalmente el daño. Digo, si es un daño médico, si la persona no pudo seguir trabajando durante un tiempo, no pudo hacer sus actividades normales, nada, todos los gastos médicos, todo lo derivado, movilidad, y por hasta el último peso va a tener que responder. Es por eso que entra en juego la importancia del seguro, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo le va a pasar esto. Capaz que vos tuviste la póliza durante 6 meses, un año, dependiendo de la duración, no te pasó nada y perfecto. Y vos decís, bueno, esta póliza me salió 500.000 pesos durante estos 6 meses. Claro, es un número. Es un número. Está bien, pero si vos hubieras hubieras provocado un accidente durante esos 6 meses, esa póliza hubiera disminuido el riesgo, digamos, a responder, que tenés vos para responder por esos daños que ocasionaste, ¿no? Con tu patrimonio propio. Tal cual. Bien. Digo, no tenés seguro, tenés que pagar igual. Tenés que pagar igual. Y en el caso de las instituciones gubernamentales, digo, porque son aplicaciones clandestinas o ilegales, o sea, no sé si tienen una póliza correspondiente, si tienen una habilitación municipal, provincial, no sé si tienen carnet de conducir de profesionales, los choferes, no lo conozco esto. ¿Cómo sería? Mirá, tenés diferentes casos. Tenés el caso de la ciudad de Mendoza que lo regula. Lo regula fuertemente, casi como los taxis, en donde, bueno, tienen estos controles, tienen control de los vehículos, tienen control de los choferes, tienen que tener el seguro adecuado, tienen que tener el registro profesional y demás. En otros lugares, como es el caso de San Luis, que tal vez viene esta consulta, no pasa eso. Vos no tenés un control de ninguno de los organismos de gobierno. En este caso correspondería el municipal, que vea esto, que vea si el auto tiene la revisación técnica obligatoria, si el auto está en condiciones de circular, si la persona que conduce el vehículo está habilitada. Vos el único control que tenés hoy por hoy es Uber, que les pide el certificado de antecedentes y no mucho más. De hecho, podría venir manejando otra persona usando la cuenta de Uber de un tercero. Y tal vez vos ni siquiera lo advertís, digo, porque se podría dar el caso por ahí un poco más grosero, que vos veas, en la aplicación dice que viene Melissa y te llega un señor. Por ahí es más fácil de advertir, pero después si te dice que viene Juan Carlos y a vos te maneja una persona y vos no sos muy... Hola, Juan Carlos, sí, tal listo, cual. Adentro. Entonces, bueno, ahí se desprenden todavía más, porque la que iba manejando no es el mismo que contrataste por la aplicación. Sigue siendo Uber igual el intermediario. Respecto del reclamo en repetición contra el municipio, me parece que es algo interesante de analizar. Si bien no he visto casos en donde haya pasado, me parece que es una discusión que se puede llegar a plantear y bueno, en general toda la jurisprudencia en algún momento no existía y alguien... empezó y sale, tal cual. Digo, porque si no lo prohibís, lo estás permitiendo, de alguna manera u otra, ¿no? Digo, institucionalmente hablando. Sí, tal cual. Yo recuerdo que en los inicios, cuando llegó Uber a la ciudad de San Luis, hubo un fuerte control. Creo que se generó alguna normativa desde el Consejo Deliberante y se aplicaba y se ponían multas bastante potentes a las personas que estaban ofreciendo el servicio de Uber. Con el tiempo se fue relajando esto, tiene una aceptación de los usuarios y demás, y es una salida laboral fácil para el que no puede. Bueno, entonces, bueno, esto fue llevando a que se utilice cada vez más y se controle cada vez menos. O sea, se puede permitir, pero controlando, no como Mendoza, por ejemplo. Sí, hay que buscar el justo equilibrio. Digo, la verdad es que Uber y este tipo de aplicaciones vino a saldar una deuda de años del servicio de taxis. Digo, antes de Uber, y por qué crece tan rápido y demás. Digo, antes de Uber, ¿cómo era? Yo estoy en un determinado lugar, no conozco las remiserías de la zona, no sé a quién llamar, dónde pido un taxi. Claro. ¿No? Tenías tal vez una avenida a 3 cuadras que iban pasando un montón de taxis vacíos y vos necesitabas el auto acá y no lo podías resolver.
Hasta hoy pasa que los taxistas te subís y no aceptan transferencia, no aceptan tarjetas de crédito, de débito. Bueno, en esto el usuario tenía muchos dolores que Uber vino a traer el remedio. Y por eso tuvo tanto crecimiento. Y en esto de que estamos en una transición, porque la verdad que para la cantidad de años que tiene el servicio de transporte público y los años que tiene Uber, esto es relativamente nuevo, los estados van a tener que encontrar la forma de regularlo en la medida que sea eficiente para este tipo de servicio. Digo, no le podemos caer con todo, tal vez con la normativa que se le aplica a los taxistas, aunque los taxistas te van a decir que sí. Entonces yo pienso que hay que discutir mucho y hacer normativa acorde a los tiempos, ¿no? Teniendo presente que hay una crisis y que una salida laboral bastante gratificante para el usuario. Para el usuario es fundamental, por esto que decías. Para el chofer es muy interesante. El que mejor la pasa es Uber, el que peor la pasa es el chofer de taxi, ¿no? Que tienen que hacer como Uber también. Hay un fallo súper interesante, muy reciente, creo, del mes pasado, en alguna localidad de provincia de Buenos Aires, en algún... conurbano, tribunal, no recuerdo, que un tribunal laboral que determinó relación laboral del chofer con Uber. En contra de Uber. Así es. Eso es súper reciente, súper interesante. Un precedente fuerte. O sea entiendo que eso se apeló y bueno, lo va a terminar definiendo una instancia superior, pero bueno, ya se está empezando a discutir esto también, ¿para quién trabajo? Bueno, después, por otro lado, vos tenés la reforma laboral, que detalla a fondo a los trabajadores de plataforma, en donde dice claramente que no hay relación laboral, pero por otro lado tenés la justicia diciendo, que acá hay relación laboral. Estamos con el doctor Adriel Cabello para todas las consultas que van haciendo, ya leo algunas más. Tenés 2 teléfonos de contacto del estudio donde está con todos los profesionales, ya vamos a enumerar cuáles son las actividades que están realizando, pero si estás en la provincia de San Luis o alrededor es 2664-88-8727, reitero, 2664-88-8727, y en Capital Federal 11, y provincias y todo el país, 11 23 16 36 58. Reitero, 11 23 16 36 58. Y paso a un mensaje que llegó muy interesante, que puede ser que tengas alguna, casi tiro el termo, buscando el mensaje. Acá dice, bien, Fernando dice, buen día, yo tenía un seguro en el auto y lo pagaba continuamente, nunca me dijeron nada. Choqué y me dijeron que no me cubría porque tenía ploteado el auto con la marca de la empresa en la que yo trabajaba y me dijeron que tendría que haber contratado un seguro comercial. ¿Se puede hacer algo? No sabía esto, ¿eh? Bueno, acá lo que está haciendo la empresa de seguros es lo que hablábamos antes, ¿no? De decir, me denunciaste que el auto lo ibas a usar para determinado fin y lo estás usando para otra cosa. De todos modos, te digo que es súper discutible. Claro. El calco puede ser a los meros fines... hincha de fútbol, qué sé yo. Tal cual, tal cual. Yo tengo el auto ploteado de River porque me gusta River y no es porque el auto lo estoy usando para transportar jugadores. Claro, no es de River el auto. Me parece que en este caso es súper discutible. Entiendo que, como también dijimos antes, el primer acto reflejo de los seguros es rechazar la cobertura. Eso es lo primero. Entonces siempre hay que reclamar. Y la verdad es que uno, cuando recibe la carta de documento en donde te dice no te rechazamos la cobertura por esto, vos te terminás agarrando una calentura importante y decís, bueno, listo, ya está, y quedó ahí. Pero la verdad es que no queda y vos lo podés reclamar y tenés grandes posibilidades porque tenés la razón y lo podés demostrar, digo, ¿no? Así que tenés grandes posibilidades de ganarlo. Pero bueno, la gente no reclama en general. Para reclamar, pues si tenés un accidente de tránsito, si tenés algún problema con tu seguro o has tenido algún accidente, incluso siendo peatón, 11 23 16 36 58 en el ámbito nacional, 2664 88 87 27 en el ámbito local, aquí en la provincia de San Luis, para que puedas consultar al estudio jurídico del doctor Adriel Cabello, que ha venido gentilmente a charlar con nosotros de responsabilidad civil, de accidentología, accidente de tránsito. ¿Qué pasa cuando un peatón
es rozado, tocado, atropellado en la senda peatonal. ¿Y qué pasa cuando es atropellado en la mitad de la calle, o cruzando en la mitad de la calle? ¿Hay responsabilidad civil? ¿El seguro cubre? ¿Quién tiene la responsabilidad en ese caso? ¿Cómo se maneja en esto? Sé que es bastante subjetiva la pregunta, pero es muy habitual. Sí, en general, cada caso puede ser diferente, ¿no? Vos podés tener que iba cruzando la senda peatonal, pero en verdad el semáforo estaba en rojo y decía que no era momento de cruzar la senda peatonal, el semáforo peatonal, digo. Tal vez el accidente fue a la altura de la mitad de la cuadra, pero fue en la orilla y tal vez, digo, se pueden dar múltiples factores. En principio, y yo insisto con esto, es cuando te pasa algo, es buscar asesoramiento rápido, tener a mano por ahí el número de un abogado o de la empresa de seguros si vos sos el que iba conduciendo. Porque se pueden dar diferentes factores, ¿no? Para determinar la responsabilidad es algo bastante complejo, hay que probarlo. Digo, la intuición te puede decir que si la persona iba cruzando por el medio en una avenida y no debería haber cruzado por ahí, es posible que sea su responsabilidad. Claro. Si la persona iba por la senda peatonal y la lógica y la normativa y lo que uno conoce te dice que la persona tendría prioridad de paso y que el auto se debería haber detenido. Pero bueno, entran en juego estos otros factores que te mencionaba y no siempre... No es que siempre se cumple eso, ¿me entiendes? Decir, si va por la senda peatonal no puede tener nunca la culpa. No, sí. Hay casos en los que sí. En los que sí. Último mensaje que me parece interesante también. Buen día, yo trabajo en una panadería haciendo reparto. Hace un par de meses chocamos. Yo tuve una lesión, me cubrió la RT, pero no le quise hacer juicio a la empresa por miedo a que me despidieran, pero mi abogado me decía que podía hacerle juicio tanto a la empresa, a la panadería en este caso sería, como a la compañía de seguros, como a aquel que me chocó y el seguro del que me chocó. ¿Puede ser? ¿Esto es así? Es un quilombo, ¿no? Pero digo, vos soy chofer, lo que entiendo, ¿no? Siempre fírmenme los mensajes para yo poder más o menos darle un nombre e identificarlo. Voy manejando, ¿no? No, si te entendí. Tuvo un éxito en ocasión de trabajo, tiene un accidente. La RT le cubre, entiendo. Sí, eso sí, que le cubrió la RT. Sí. Hay un tema con las ART, que es lo mismo. La RT no deja de ser una empresa de seguros y también en general te termina dando una cobertura tal vez menor a la que correspondía, no sé. El caso de repetir contra el empleador. Digo, vos vas a ir contra el empleador en los casos en los que no tenías la cobertura del RT. Claro. Digo, que no te si a vos te cubrieron los gastos médicos, los gastos de traslado, la fisio y demás, y no quedaste con una secuela, no quedaste con una discapacidad, no quedaste con nada, no veo un motivo por el cual deberías repetir contra el empleador. Digo, después hay casos y casos, no sé. Recuerdo un caso de un accidente de trabajo. Estaba... es de San Luis, pero bueno, no vamos a dar nombres ni de la aseguradora, ni del trabajador, ni de la empresa, nada. Pero, por las dudas. Pero casos en los que vos decís, esto está mal por todos lados donde lo miren, ¿no? Un trabajador se accidenta la mano trabajando en una empresa X. En esta... Al tipo lo ingresan por RT, porque estaba correctamente registrado y demás. El médico del RT dice, mirá, esto tiene la mano inflamada, tiene un daño severo, le vamos a mandar a hacer 15 sesiones de fisio. La RT le pone un vehículo, lo pasa a buscar, lo llevan a Mendoza a hacer la fisio, lo espera el auto, lo trae, bueno. Hace 3-4 sesiones y le dan el alta, no completa las 15 y lo que aducen en el informe es que la persona tenía una cirugía en la mano, que era de una cuestión de cuando era chico y que por eso tenía el dolor en la mano, que era algo crónico de la persona. Bueno, ahí todo bien, puede ser. La persona sigue con dolores, le da el alta a la RT a los 15 días y se tiene que volver a presentar a trabajar, pero dice, yo no puedo con la mano como la tengo. Vuelve con el mismo médico que lo atendió inicialmente con la RT, en este caso como médico particular. El médico dice, no, vos no podés trabajar, 60 días o 30 días de reposo. Uy, qué quilombo. ¿Sí? La RT ya estaba, ahora el tipo ya estaba sin RT. En el medio, la empresa le manda el telegrama de despido. ¡No! Y entonces nada con certificado. Acá en San Luis todo eso. Sí. 2-3 días después le llega un segundo telegrama en donde dice, no, nos equivocamos, no estás fue sin querer. No era para vos, mala mía. Claro. El
tipo dice, te esperamos el lunes que se te termina el certificado, se presenta a trabajar, después lo despiden al tipo. ¿Viste? Todo bastante... muy turbio. Bastante complejo, ¿no? Pero digo, después cuando vos indagas un poco más, resulta que la mano que tenía operada era la otra. O sea, la cirugía era en la otra mano. Eran los médicos del Real Madrid, boludo. Es tremendo. Digo, hay un poco de una animosidad también, porque después si no reclama, queda ahí, ¿viste? Dice el damnificado, decía, no, pero yo le dije que era la otra mano, pero qué sé yo, bueno, pusieron esto, pero en los papeles vos qué veías, que decía que el tipo le dolía la mano porque tenía una cirugía, una cicatriz muy importante, pero era en la otra mano. Era en la otra mano. Entonces, bueno, se dan todos estos casos y si vos no reclamás, la perdés y ese es el modelo de negocio de muchas empresas de seguro, muchas ART. Es bastante complejo Y el tema de accidentología tiene mucho, y además porque han incrementado, andás por la calle, seguramente habrás visto la gran cantidad de accidentes que hay, por un montón de factores, las calles están maltrechas, los vehículos ya no se pueden mantener de la misma manera que habían, hay más cantidad de vehículos por la cantidad de Uber o Didi o autos de aplicación que hay. Digo, se ha empezado a incrementar la accidentología, no sé si percibís lo mismo. Sí, hay mucho accidente, hay mucho mantenimiento que se deja de hacer a los vehículos también, todo producto de la crisis económica, ¿no? Muchos autos que están circulando sin cobertura, todo eso también, pues vos tenés más accidentes, pero también tenés más accidentes sin cobertura porque la gente no está pagando la póliza, bueno, infinidad. Hay muchos hechos característicos. Después otra cosa que te agrego, hay muchos casos de responsabilidad civil respecto de instituciones, ¿no? Entonces vos decís, che, mi hijo estaba jugando en una plaza, el juego no estaba en correcto funcionamiento, se lastimó, se quebró, lo operaron, tuvieron que poner clavos, y muchas veces queda ahí, pero la realidad es que existe también una responsabilidad civil en este punto, y existen reclamos, y el Estado municipal, por ejemplo, tiene que responder. Uh-huh. Esto es muy interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Esto seguramente va a generar, después cuando sea reproducido en redes sociales, va a generar muchas cosas porque la mayoría de las plazas no están en buenas condiciones, digo, no solo acá en la ciudad, sino en el resto del país, ¿no? Sí, ¿Hay posibilidad de ir a reclamarle a la institución municipal? Sí, se hace vía judicial y en general, digamos, uh-huh. Dadas las condiciones que te relaté, que el juego tal vez estaba en mal estado, o en algún caso hemos visto un juego que tal vez estuvo mal diseñado y ocasionaba múltiples accidentes en chicos, y no estaba en mal estado el juego estaba bien, pero estaba mal diseñado, entonces uh-huh. Los chicos metían el pie en un lugar en donde la verdad es que si lo iban a meter, se iban a lastimar, pero en un lugar en donde recurrentemente los chicos meten el pie y se lo lastiman. En este caso incluso se repite contra la empresa que fabrica el juego, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, en el caso de una vereda, por ejemplo, una vereda en mal estado, que se tropieza una señora, un niño y se cae. Sí, hay responsabilidad civil en muchos casos. Hemos tenido casos en Buenos Aires de alguien que se resbaló en una vereda porque uh-huh. Estaba mojada y era la vereda de un hotel y hubo daño y se comprobó y hubo responsabilidad civil y tuvo que responder el hotel. Sí, todo esto se da. Digo, la responsabilidad civil es súper amplia, a veces mucho más de lo que uno se imagina, ¿no? Como las cuestiones básicas, vos decís, che, bueno, el seguro o uh-huh. Un golpe en la calle o lo que sea. Digo, es bastante más abarcativo. Siempre hay alguien que... En los accidentes siempre hay que evaluar si hay alguien que tenga responsabilidad o no, o uh-huh. Si efectivamente fue un accidente, ¿no? Esto me vuela la cabeza, ¿no? Porque, claro, te caes, como están las veredas, como están las calles hoy, alguien tiene la responsabilidad de que las calles estén así, y si yo me hago un daño, mantenerme indemne mi propio patrimonio o mi propia persona por lucro cesante, digo, me imagino, ¿no? Lucro cesante, daño moral, daño material. Mira, algo muy común acá también es, viste, vos tenés las rutas y hay gente que está haciendo mantenimiento, cortando las malezas al costado de la ruta y te saltó una piedra, te rompió un parabrisas, hay responsabilidad, vos te acercás, haces el reclamo y te reponen el parabrisas. Independientemente de la cobertura que vos tengas de claro. Póliza de seguro, digo, por ahí tu póliza no cubría cristales uh-huh. O el piedrazo fue en el medio de la puerta y la marcó, y bueno, hay responsabilidad y pudiendo demostrar y haciendo el reclamo a tiempo y demás, se puede conseguir que alguien repare ese daño.
Impresionante. Adriel Cabello, abogado, en su columna habitual aquí en SDN, en Son de Paz, todos los miércoles. La semana que viene, si te parece, a mí es una de las cosas que también me interesa mucho, es el tema laboral, que hoy está con la reforma laboral y demás. También hacen asesoramiento en lo penal, en lo familiar, en lo laboral. Es muy amplio lo que están haciendo en el estudio, tanto acá como en Capital Federal. Digo, ¿cómo viene el estudio? ¿Cómo están trabajando en estos últimos tiempos, Adrián? Sí, la verdad es que tenemos un equipo amplio de profesionales que nos da la posibilidad de abordar diferentes temáticas, ¿no? Tenemos equipos especializados en temas familiares, en temas de responsabilidad civil, en temas de consumo. Tenemos una fuerte pata en defensa penal, tanto para el denunciado como para denunciante, para constituir querellas y ayudar a impulsar la acción penal. Y un fuerte trabajo también con empresas, ¿no? Con todo lo vinculado a lo legal de una empresa, ¿no? Sobre eso quería preguntarte, y es un tema que me parece muy interesante. Se vienen épocas donde la inteligencia artificial va a abarcar mucho espacio, y dentro del dossier que me pasó el estudio jurídico, la gente de marketing de tu estudio jurídico, dentro del dossier me decían que tienen implementando ya y en desarrollo y trabajando sobre inteligencia artificial, pero asesoramiento hacia las empresas con inteligencia artificial. Para el uso, esto pasó hace una semana atrás con Edesal, que implementó inteligencia artificial para las cobranzas, los atrasos, y le cortaron la luz a un montón de gente que tenía 1 o 2 días de atraso. Digo, ustedes están trabajando ampliamente en esto también. Sí. La verdad es que todos estos cambios que se van dando tan rápido, no terminás de adaptarte a una noticia del último lanzamiento del mes pasado de lo último en inteligencia artificial, y hoy ya quedó obsoleto, ya salió algo que lo reemplaza y demás. Bueno, claro. Esto que es tan vertiginoso demanda también que las empresas que quieren estar a la altura de los tiempos tengan que estar adaptándose rápidamente, así que sí acompañamos todo ese proceso de implementación de herramientas y toda la parte legal, porque digo, en el medio, justamente, podés causar daños y podés tener que reparar, porque suponete que le cortaron la luz. Bueno, digo, este es un caso que me lo estoy imaginando, ¿no? Pero, sí, pasó, electrodependiente. Era electrodependiente o era una heladería. O una heladería. Y estuvo todo el fin de semana sin luz. Claro. Por un problema que tal vez estaba mal entrenado el algoritmo o lo que sea, y incluso tal vez no tenía atraso. No había impactado el pago, pero lo había hecho oportunamente, por ejemplo. Les cuento a la gente y principalmente a los especialistas en el ámbito jurídico. El equipo de desarrollo del estudio de Adriel ha diseñado decime si me equivoco, cómo lo traduzco, ¿no? Lo bajo a piso. Ha diseñado un asistente de inteligencia artificial y un software a medida para los estudios jurídicos propiamente dicho, que me estuvo explicando, y lo vi en el dossier que le pedía que me explicara un poco, y es fundamental para los estudios jurídicos este equipamiento nuevo que se puede usar incluso hasta desde el celular, o la secretaria administrativa del estudio jurídico, o el abogado solamente si no tiene espacio para secretarias. Tal cual. Lo que yo, hablando con muchos colegas, veo que esto que nuestro equipo desarrolló, que tiene una pata muy fuerte, es el tema de más allá de la inteligencia artificial, que hoy están saliendo muchas soluciones, la verdad, para búsqueda de jurisprudencia, para armado de escritos y demás, y que después tenés que evaluar cuál sirve, cuál no sirve y qué tanto te ayuda. Pero le pusimos foco a la gestión de cobranza, de morosidad, de cuenta corriente, tema que por ahí los profesionales lo tienen medio relegado, no tienen mucha gestión de la parte de negocio en sí del estudio jurídico. Bueno, pudimos desarrollar una herramienta que trae una solución a este problema que los colegas no están pudiendo resolver, ¿no? Porque se termina manejando, no estamos yendo a otro lado, pero se termina manejando con Excel, con nubes compartidas y demás.
y por ahí se le pasan cosas, ¿no? Interesante, ¿eh? Vamos a hablar en algún punto de eso también, pero la semana que viene te decía esto de lo de la implementación de la inteligencia artificial. Obviamente lo vas a desarrollar en detalle. Han quedado algunos mensajitos colgados, les pedimos disculpas, me excedí en el tiempo, fui más de entrevistador, de más interesado de recibir información que de replicar los mensajes de los demás. ¿Qué tema te parece que podríamos tocar la semana que viene, el miércoles próximo? Hay un montón de temas. Responsabilidad civil me parece que nos quedamos cortos porque hay mucho más todavía, pero la responsabilidad penal me parece muy interesante de constituirse en querellante o constituirse en defensor de alguien que fue acusado de algo. Bueno, obviamente la Argentina, todo el mundo es inocente hasta que la justicia determine que lo contrario, ¿no? Sí, bueno, pero después se terminan dando también que por una mala defensa le terminan formulando cargos a alguien que tal vez vos, si mirás un poco las pruebas, mirás un poco el expediente, decís, che, pero la verdad es que acá hay fuertes indicios de que esta persona no hizo lo que se le acusa y termina con formulación de cargo y en algunos casos terminan en juicio y en algunos casos terminan condenados y vos decís, pero la realidad es que tuvo una mala defensa, que las pruebas que tenían se usaron mal y terminan con un perjuicio. Imagínate, ¿no? Vos tenés lo más importante de una persona en la vida y lo segundo es la libertad. Wow. Entonces es importante. Y además es un derecho de la legítima defensa, ¿no? El debido proceso, porque, seamos honestos, hoy en la justicia el debido proceso, en algunos casos, si no tenés una buena defensa, por ahí te termina mancillándose. Tal cual. En general, digamos, siempre se cumple que tengan un defensor, si no es uno privado va a ser el del Estado y demás, pero después, ¿qué puede terminar pasando? Que no se le dedicó el tiempo necesario al análisis del caso, a producir pruebas y demás, y te terminás encontrando con personas que no hicieron lo que se relató, tal vez en la denuncia inicial, y terminan con condenas altísimas y con una buena defensa se podía haber resuelto antes, ¿no? Con un par de escritos o con una buena defensa o un buen criterio. O incluso al revés, te digo lo contrario. Algún delito grave que por alguna razón queda, como mal se dice por ahí, durmiendo en algún lugar. Y las personas por ahí, la única herramienta que tienen es me acerco a la fiscalía, pregunto. Y esto, constituyéndose como querellante, da la posibilidad de impulsar la acción penal y como mal se dice, mover el expediente. Mover el expediente, claro. Mucha gente nos escribe y dice, sí, mirá, me pasó esto, yo denuncié esto y quiero mover el expediente, ¿viste? La gente lo dice en estos términos. Y es una herramienta muy buena porque hacerse parte activa dentro de la acción penal te puede llevar a que no pase esto, que no duerma el expediente por un montón de tiempo y demás. Que por lo que sea, ¿no? Y me parece muy interesante esto también. Si te parece, hablamos un poquito del ámbito penal la semana que viene. Me parece muy interesante porque te pueden acusar de cualquier cosa en la Argentina, ¿no? Y si no tenés una buena defensa o si te defienden, con todo el respeto a los defensores oficiales de pobres y ausentes. Los defensores oficiales son muy buenos, eso lo tengo que decir, son muy buenos. Muy buenos. El problema que tiene la defensa oficial, que no es un tema de San Luis, sino en todos lados, están súper sobrecargados, porque diría que el 90% de las causas las llevan los defensores oficiales, que son muy buenos, que conocen el proceso a fondo y que en la medida de lo que puedan plantear, lo van a plantear, no es que van a no plantear algo que te sirve porque no lo sabían, conocen muy bien el proceso. Eso desde ya. Ahora, lo que te puede ofrecer una defensa privada es muchas más horas de trabajo para tu causa. Y equipos. Un equipo de trabajo abocado, la posibilidad de además la especialización. Dedicarle horas y horas y horas a tal vez las necesita tu expediente. Tiempo de calidad. Que en la defensa pública no se puede porque llevan cientos, miles de causas y el horario de trabajo es acotado. Claro. ¿No? La carga horaria es tremenda. Tal cual. Una defensa privada no tiene horario, ¿viste? Si hay que ir a entrevistar a alguien a la noche, se hace. Si hay que ir y si hay un problema en una comisaría a la madrugada, se responde. Digo, en muchos aspectos es mejor la defensa privada. Pero, insisto en eso. La verdad es que los defensores públicos son muy buenos.
Adriel Cabello, abogado, acuérdate que podés comunicarte a los teléfonos que ves en pantalla para que puedas estar en contacto con el doctor y con todo su equipo de trabajo para que tengan la oportunidad de ser asistidos en accidentología, en responsabilidad civil. 2664-888727 si estás en la provincia de San Luis o en la capital provincial, o 11 23 16 36 58 si estás en el ámbito nacional, no importa la provincia que sea, hay equipo de trabajo por todos lados. Adriel, gracias como siempre por aceptar la invitación y venir a charlar un ratito con nosotros. Gracias a vos, Francisco, y nada, siempre un placer venir. Está muy lindo el estudio, cambió desde la última vez que vine. Felicitaciones por el trabajo que se ve reflejado y se ve en el producto que hace. Tenemos un buen abogado, por eso lo podemos hacer. Muchas gracias. Tanda cortita, la última, ya regresamos para el cierre del programa.